Todo comenzó con un silencio como nunca antes había conocido la tierra. No era el silencio de la paz, sino el de un aliento contenido, como si el cielo y la tierra estuvieran suspendidos, detenidos. El sol brillaba alto, era mediodía en Jerusalén, pero de pronto el cielo comenzó a oscurecerse. Una sombra espesa, densa, cubrió la ciudad como un manto de juicio. El calor desapareció, la luz se desvaneció, y el mundo pareció detenerse. Los rostros se alzaron hacia el cielo. Los comerciantes dejaron caer sus canastas, los niños dejaron de correr. Nadie entendía qué ocurría, pero todos lo sentían. Estaban presenciando algo que trascendía lo humano. A esa misma hora, fuera de los muros, en el monte llamado Gólgota, un hombre colgaba de un madero. Su cuerpo herido, su rostro cubierto de sangre, su mirada clavada en el cielo invisible. Jesús, el Nazareno, entregaba su espíritu. No fue arrancado, lo entregó, voluntariamente, con poder, con autoridad, y en el momento exacto en que exhaló su último aliento, la creación respondió, el cielo habló, la tierra se estremeció, y nada volvió a ser igual. Los soldados junto a la cruz sintieron primero la presión en el aire, como si una tormenta estuviera por romperse, pero no hubo relámpagos, no hubo lluvia, solo esa oscuridad antinatural y una presencia indescriptible. Algunos retrocedieron, otros simplemente quedaron inmóviles, como si su alma reconociera que estaban presenciando algo divino. En toda Jerusalén, los animales se inquietaron, las lámparas se encendieron en pleno día, los murmullos corrieron como viento. ¿Es una maldición, una señal del cielo? Los más sabios recordaron las palabras del profeta Amós. Haré que el sol se oculte a mediodía y cubriré de tinieblas la tierra en pleno día. Y ahora esa profecía se cumplía. La oscuridad no era solo física, era simbólica. En la tradición judía, la oscuridad era señal de juicio. En Egipto fue una de las últimas plagas, un silencio oscuro, denso, que se podía sentir. Ahora, ese mismo velo cubría la tierra donde el Cordero de Dios estaba siendo inmolado. En medio de ese velo negro colgaba Jesús, brazos extendidos, cuerpo traspasado, espinas clavadas en su frente. Y sin embargo, no maldecía, no acusaba, solo amaba, solo entregaba, solo cumplía, y al morir, lo invisible se rasgó. Dentro del templo, oculto a los ojos del pueblo, un velo inmenso separaba al hombre de la presencia de Dios. Nadie podía cruzarlo, solo el sumo sacerdote, una vez al año, con sacrificio. Era una cortina sagrada, gruesa, alta como un edificio, inamovible por manos humanas, y sin embargo, se rasgó, de arriba hacia abajo. El sonido fue como un trueno suave pero profundo. Los sacerdotes giraron con horror. El velo ya no estaba. Se partió como si una mano celestial lo hubiese abierto. El lugar santísimo, lo más sagrado, quedó expuesto. La separación entre Dios y el hombre había terminado. Los que lo vieron cayeron de rodillas. Algunos huyeron, otros lloraron, pero todos supieron, esto no era un accidente, no era una coincidencia, era Dios hablando, gritando sin palabras. Mientras tanto, en el Gólgota, los soldados se miraban unos a otros. Ya no eran hombres endurecidos, ya no eran solo ejecutores, estaban confundidos, inquietos. Algo en sus entrañas temblaba. Uno dejó caer su lanza, otro cayó de rodillas, y el centurión, el comandante, el hombre que dirigía todo, alzó la mirada al cuerpo colgado y dijo las palabras que sacudirían la eternidad. Verdaderamente, este era el Hijo de Dios. No lo dijo por compasión, lo dijo porque algo se rompió dentro de él. Algo se encendió. Lo supo, lo sintió. No era un criminal el que había muerto. Era el mismo Hijo del Altísimo. La tierra
volvió a temblar. Las piedras se partieron, el polvo se elevó, y el mundo supo. El Creador hablaba a través de los temblores. Los muros de las casas crujieron, las colinas se sacudieron, y, de manera inexplicable, se abrieron los sepulcros. Los que habían muerto comenzaron a moverse. Los sepulcros se agrietaron, no todos, solo aquellos de hombres y mujeres santos, aquellos que murieron esperando al Mesías. La tierra los liberaba, aún no salían, aún no caminaban, esperaban al tercero día. Pero ya era evidente, la muerte estaba perdiendo su poder. El pueblo en las calles lo sentía, algo moría y algo nacía, y entonces el miedo se convirtió en remordimiento. Las multitudes que se habían burlado ahora estaban en silencio. Los que gritaron «Crucifícale», ahora bajaban la cabeza, golpeaban su pecho, lloraban. El peso de lo que habían hecho comenzaba a caer sobre ellos como la oscuridad del cielo. ¿Qué si estaban equivocados? ¿Qué si él era quien decía ser? ¿Qué si acababan de matar al ungido? Muchos no sabían qué hacer. Solo podían mirar hacia la cruz y entender que en ese instante el mundo entero había cambiado. El temblor no se detuvo. Se arrastró bajo los cimientos de la ciudad como un lamento profundo desde las entrañas de la tierra. El polvo se alzó entre las piedras del templo. Los puestos del mercado se derrumbaron. En las casas de los sacerdotes las vasijas cayeron y se hicieron añicos, y aún así nadie se movía. No era solo un terremoto, era un desgarramiento espiritual. El suelo no solo se partía, también se rompía un pacto. Durante siglos, el pueblo de Israel había vivido bajo un sistema sagrado, leyes, sacrificios, rituales, el templo, el velo, el sacerdote. Todo giraba en torno a la distancia entre Dios y los hombres. Pero ahora, con un solo aliento, todo eso se había rasgado. Y la tierra lo sabía. La tierra que había bebido la sangre de Abel, que había sentido los pasos de profetas y reyes, ahora respondía a la sangre de aquel que llamaban el Cordero. Ya no era simbólico, era real. La creación misma se estremecía por la muerte de su creador. Muchos intentaron explicarlo. Es solo una tormenta, un temblor natural. Pero en lo más profundo, lo sabían. Esto no era natural, no era casualidad. Era un mensaje del cielo grabado en los huesos de la tierra, y entonces los sepulcros se abrieron, primero en silencio, piedras movidas sin manos, tierra cediendo sin esfuerzo. Un viento suave sopló sobre los campos de tumbas, y dentro, cuerpos santos, despertaban. No eran cualquier muertos, eran los fieles, los que habían vivido esperando al Redentor. El terremoto los liberó, pero no salieron aún. Esperaban, porque su resurrección estaba atada a la de él. El primero en resucitar sería Jesús, y ellos le seguirían. Aún así, el solo hecho de que sus tumbas se abrieran era una profecía hecha carne. La muerte estaba herida. El dominio del sepulcro se tambaleaba. Imagínalo, estás en Jerusalén, sientes la tierra vibrar, escuchas los rumores, ves la oscuridad, el temblor, la confusión, y luego las tumbas, el velo, el centurión, las piedras partidas. Algo se está rompiendo, algo están haciendo. Y en medio de todo, la cruz sigue en pie, el cuerpo cuelga inmóvil, el silencio pesa más que el aire, pero ese silencio habla. Cada gota de sangre que cae dice, todo ha cambiado. Algunos sacerdotes se reúnen en secreto. No hablan, no pueden. Uno de ellos estuvo en el lugar santo cuando el velo se rasgó. Aún no pronuncia palabra. Otro recita con voz quebrada las palabras de Isaías. Despreciado y desechado, herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Y por fin entienden. No eran poemas,
no eran metáforas, eran instrucciones, y se habían cumplido al pie de la letra. Pero incluso ante las señales, no todos creyeron. Algunos se endurecieron. El poder, el orgullo, la posición, todo eso les impedía ver. Vieron el velo partirse y fingieron que no pasó nada. Sintieron el temblor y dijeron, es normal. Escucharon al centurión y lo llamaron débil. Pero el centurión no era débil. Era un soldado, un comandante. Había supervisado innumerables ejecuciones. Había visto hombres maldecir, llorar, gritar. Pero este hombre perdonó, oró, se entregó. Y todo lo que siguió, la oscuridad, el terremoto, el velo, el silencio sobrenatural, lo sacudió por dentro. Fue como si algo se hubiera roto dentro de él, algo que llevaba años encerrado, y entonces vio. Verdaderamente, este era el Hijo de Dios. El pueblo también empezó a sentirlo. Aquellos que se habían burlado ahora temblaban. Los que aplaudieron la condena ahora lloraban. Lucas lo dice claramente. Golpeaban su pecho y se volvían. No era solo tristeza, era remordimiento, era conciencia, y sin embargo, en medio de esa multitud quebrantada, un pequeño grupo permanecía cerca de la cruz. María, la madre de Jesús, Juan, el discípulo amado, María Magdalena, no huyeron, no se escondieron, no se alejaron, permanecieron. ¿Qué sentía María? El anciano Simeón le había dicho, una espada traspasará tu alma, y ahora la espada atravesaba. Había sostenido a su hijo al nacer, y ahora lo veía colgado, muerto, bajo un cielo negro, y aún así creía, incluso en medio del dolor, creía. Juan la sostenía, el único discípulo que no huyó, sus ojos rojos, sus manos temblorosas, pero en su interior algo se encendía. No entendía aún lo que vendría, pero sabía, esto no era el final, y en lo alto, el cielo observaba. Los ángeles guardaban silencio. La hueste celestial contenía el aliento, porque ellos sabían, lo que parecía derrota era victoria. Lo que parecía el fin era el inicio de la restauración. La cruz no fue fracaso, fue una puerta. Y en ese momento, con el velo rasgado, la tierra temblando, el cielo enlutado, esa puerta se abrió, para todos, para siempre. Para este momento, toda Jerusalén temblaba, no solo en lo físico, sino en el espíritu. Algo se había roto, algo se había soltado. La muerte de Jesús no trajo paz, trajo inquietud. Los signos eran demasiados, el tiempo demasiado preciso, y el ambiente demasiado extraño como para ignorarlo. Algunos empezaron a creer, otros se estremecieron, otros simplemente se resistieron, pero ninguno pudo decir que no hubo señales. Los líderes religiosos se encerraron en salas privadas, rostros pálidos, manos temblorosas. Habían logrado lo que querían, habían silenciado al hombre que desafiaba su autoridad, y sin embargo, no había victoria. Había confusión. Llegaban informes desde todos los rincones. El velo del templo se había rasgado desde arriba. Terremotos en el momento exacto de la muerte. Oscuridad a mediodía. Tumbas abiertas. Soldados huyendo. El centurión temblando. El pueblo en silencio. Y lo peor, el murmullo espiritual. Como si una grieta se hubiera abierto entre lo antiguo y lo eterno. No lo querían admitir, pero en sus corazones lo sentían. ¿Y si él era quien decía ser? ¿Y si lo que había ocurrido era el cumplimiento de cada profecía? Pero en vez de rendirse, se aferraron más a sus cargos, a sus túnicas, a sus muros. Prefirieron mentirse antes que confesar la verdad. Taparon su conciencia con discursos y teologías. Ahogaron su temor con más control, pero las señales no podían ser calladas. En un rincón de la ciudad, una niña que nació ciega levantó la mirada al cielo, y por primera vez
vio, no dijo nada. Sus ojos se abrieron justo cuando la luz volvió. En otra casa, un anciano que llevaba años paralítico se sentó de golpe. No entendía por qué, pero podía moverse, sus manos firmes, su voz clara. Una paz recorrió su cuerpo. Días después, estaría entre los miles que serían bautizados. Y en los campos, los pastores enmudecieron, los pájaros dejaron de cantar, las ovejas se agruparon como si sintieran algo más que un temblor. La naturaleza parecía llorar. Mientras tanto, los extranjeros que habían llegado por la Pascua se encontraban con algo inesperado. No un festival, no una celebración, sino una atmósfera de misterio, de juicio, de revelación. Porque en esa Pascua no se sacrificó un cordero cualquiera. Esta vez, el cordero fue ofrecido fuera del campamento, en una cruz, en silencio, para todos. No era coincidencia, no era casualidad del calendario. Jesús fue el Cordero Pascual, y aunque muchos no lo entendieron en ese momento, lo sintieron. El orden antiguo temblaba, el templo sangraba, la ley se cumplía, y aún así, algunos buscaban ocultarlo. Esa misma noche, los fariseos se reunieron con urgencia. Temían que los discípulos hablaran de resurrección, temían que algo más sucediera, así que fueron con Pilato, le pidieron guardias, por si vienen a robar el cuerpo. Dijeron, pero en el fondo sabían, el miedo los traicionaba. ¿Por qué proteger un cadáver si no temes que resucite? Pilato, aunque escéptico, aprobó la solicitud. Se selló la tumba con piedra, cuerdas y cera. Se asignaron centinelas, como si el poder romano pudiera detener lo que estaba por ocurrir. Mientras tanto, los discípulos se ocultaban, asustados, rotos, sin dirección. Pedro, todavía con el eco de su negación. Tomás, atrapado en la duda. Andrés, llorando en un rincón. Juan, en silencio junto a María. Nadie hablaba mucho. Nadie entendía qué había pasado. Solo repetían en su mente las últimas palabras: consumado es. Pero, ¿qué significaba eso? ¿Estaba realmente todo terminado? ¿O apenas comenzaba? Las señales sugerían lo segundo. Un soldado romano que había clavado los clavos ahora no podía dormir. Lavaba sus manos una y otra vez. Aún así, se sentía manchado, su rostro empapado en sudor, sus sueños invadidos por los ojos de aquel hombre, ojos sin odio, ojos con perdón. Una noche después, se sentó derecho en la cama y murmuró: «Él me conocía», y comenzó a llorar. Las señales estaban por todas partes, en el cielo, en la tierra, en el templo, en los cuerpos y en los corazones. Y aún así, cuando cayó la noche, reinó una quietud extraña. Era el silencio antes de lo imposible, la pausa entre dos eras. En apariencia, todo se calmó. El sol se ocultó, la brisa sopló, la ciudad encendió sus lámparas, los sacerdotes continuaron sus rituales, los soldados velaron ante la tumba, pero debajo de la superficie, el mundo espiritual vibraba, el cielo aguardaba, el infierno temblaba, y la tumba estaba a punto de rendirse. El día siguiente a la crucifixión no fue como ningún otro sábado. Las calles de Jerusalén estaban más tranquilas, pero no por reverencia, sino por incertidumbre. Las voces se habían apagado, las manos temblaban al encender los candelabros, y los rumores, como ecos lejanos, recorrían cada rincón de la ciudad. ¿Viste el velo? ¿Sentiste el temblor? ¿Oíste lo que dijo el soldado? Nadie hablaba muy alto, nadie sabía qué pensar. Los líderes religiosos fingieron normalidad, leían los textos, repetían oraciones, seguían los ritos, pero detrás de sus túnicas, bajo sus rostros solemnes, se escondía el temor.
Ellos habían orquestado la muerte de Jesús, lo habían acusado, lo habían empujado al madero, pero no esperaban lo que vino después, no esperaban que el cielo se oscureciera, no esperaban que la tierra se abriera, no esperaban que el velo del templo, ese símbolo sagrado que ningún hombre podía tocar, se rasgara de arriba a abajo. Ahora trataban de ocultar el temblor de sus manos, repetían versículos como un escudo, pero en sus corazones sabían, algo había cambiado, algo se había roto, y lo sabían demasiado bien. Mientras tanto, en casas humildes, pequeños grupos se reunían en silencio. Recordaban lo que habían visto, el rostro de Jesús, las palabras del profeta Isaías, el temblor, la oscuridad, las tumbas, la confesión del centurión, y una pregunta comenzaba a resonar en ellos. ¿Y si todo era cierto? ¿Y si el reino de Dios realmente había llegado? En medio del duelo surgía la chispa de la esperanza. María Magdalena permanecía en silencio, mirando al horizonte desde una ventana. Tenía el corazón destrozado, pero no roto. Ella había visto milagros, había sido liberada, había sentido el amor de Jesús atravesar la oscuridad en su alma, y recordaba sus palabras: el Hijo del Hombre resucitará al tercer día. Destruyan este templo, y en 3 días lo levantaré. Yo soy la resurrección y la vida. ¿Podía ser? ¿Era posible que la muerte no fuera el final? Ese mismo día, un hombre llamado José de Arimatea, miembro del consejo, respetado, rico, decidió dar un paso. Fue a Pilato, pidió el cuerpo de Jesús, lo bajó con sus propias manos, lo envolvió en lino limpio y lo colocó en una tumba que había tallado para sí mismo. Ya no podía esconderse. Algo en él había despertado. Junto a él estaba Nicodemo, el fariseo que una vez visitó a Jesús de noche. Ahora lo acompañaba sin miedo. Llevaba especias, preparaba el cuerpo con reverencia. Ya no eran hombres ocultos, ahora eran testigos. Sellaron la tumba, rodaron la piedra y se alejaron lentamente, pero sabían que esa no era una despedida definitiva. Afuera, los soldados tomaron posición. 2 romanos fueron asignados para vigilar el sepulcro, una orden extraña. Nunca antes habían vigilado a un muerto. Por si vienen a robar el cuerpo, dijeron, pero en el fondo sabían que no era eso lo que temían. Uno de los soldados murmuró mientras encendía su antorcha: él no murió como los demás. El otro solo asintió en silencio. Nunca había visto al cielo llorar. Y mientras custodiaban una tumba, sin saberlo, custodiaban una historia que estaba a punto de estallar, porque mientras el mundo lloraba, algo ocurría más allá de lo visible. Jesús había descendido a lo profundo, no como un vencido, sino como un rey. Entró en los corredores de la muerte con autoridad, llevaba en la mirada el fuego eterno. Las cadenas se rompieron, las puertas temblaron, las almas cautivas sintieron la libertad recorrer los muros oscuros. Porque esa no fue la muerte de un hombre, fue el inicio de una conquista. Una guerra espiritual que se venía librando desde el Edén, ahora alcanzaba su clímax, y el infierno no pudo resistir. Mientras en la tierra todo parecía terminar, en el mundo espiritual todo comenzaba. La ley se rindió, el pecado se expuso, la sangre hablaba, y no hablaba venganza, hablaba redención. Se cumplió la palabra, el aguijón de la muerte ha sido quitado. El acta de condenación fue clavada en la cruz. Con su muerte, venció al que tenía el poder de la muerte. Y mientras el mundo esperaba en silencio, el tercer día se acercaba. El cielo lo sabía, el infierno temblaba, la piedra comenzaba a agrietarse.
La historia estaba por ser reescrita. El rey estaba a punto de volver. La séptima señal no ocurrió en el cielo, ni en la tierra, ni en el templo. La última señal ocurrió en el corazón de aquellos que ya nunca volverían a ser los mismos. Porque la séptima señal fue la transformación. La muerte de Jesús no solo partió el velo, no solo sacudió las rocas ni abrió los sepulcros, partió el alma de miles, encendió algo invisible, algo que cambiaría el curso del tiempo y de la eternidad. Volvamos al centurión, un hombre endurecido, forjado por la guerra, leal a César, implacable ante la sangre. Probablemente fue él quien dio la orden de clavar los clavos, pero en ese día, algo en su interior colapsó. No fue la violencia del momento, fue el silencio. Fue la forma en que ese hombre colgado no gritó, sino perdonó. Fue la oscuridad, el temblor, el velo, el susurro final. Consumado es. Y entonces ese soldado, aquel que se suponía era testigo de la muerte, fue tocado por la vida, y de sus labios brotaron las palabras más poderosas. Verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Él no era profeta, no era discípulo, no era creyente, pero aún así vio. Y no fue el único. El pueblo también lo sintió. Aquellos que antes se burlaban, ahora lloraban. Los que gritaban, «Crucifícalo», ahora golpeaban su pecho y se alejaban con el alma rota. Lucas lo relata con claridad. Al ver lo que había acontecido, todos se volvían golpeándose el pecho. Era señal de duelo, de arrepentimiento, de revelación. Incluso entre los fariseos, el impacto fue profundo. Algunos guardarían silencio por el resto de sus vidas. Otros, como Nicodemo, saldrían de las sombras. Pero todos sabían que habían presenciado algo divino. María Magdalena no huyó, no dudó, no maldijo, permaneció, esperó, lloró, pero creyó. Y por eso fue la primera en verlo resucitado. 3 días después, con la brisa del amanecer, la piedra fue removida y el sepulcro vacío. Cada señal hasta ese momento tenía un propósito: la oscuridad, mostrar la gravedad del pecado; el velo, mostrar el acceso restaurado; el temblor, simbolizar el derrumbe del sistema antiguo; los sepulcros, anticipar la resurrección; la confesión del soldado, revelar que incluso los enemigos serían tocados; el lamento del pueblo, mostrar el comienzo del arrepentimiento. Pero la última señal, la más poderosa, fue el cambio en los corazones. Esa es la señal que continúa hoy, porque todo lo que ocurrió en ese momento no fue para provocar asombro, fue para ofrecer salvación. A ti, a mí, a todos. La sangre no fue derramada en vano, el velo no se rompió por accidente, la tierra no tembló solo por conmoción. Fue un grito, un mensaje, una invitación. Cada vez que sientes que Dios está lejos, recuerda el velo rasgado. Cada vez que el mundo tiembla a tu alrededor, recuerda que su reino permanece. Cada vez que la oscuridad te envuelve, recuerda que la luz venció. Cada vez que dudas de tu valor, mira la cruz y escucha: así te amo. Y cada vez que la muerte parezca final, escucha al sepulcro decir: Él no está aquí, ha resucitado. Entonces, ¿qué harás con estas señales? No las ignores, no las expliques, no las olvides. Recíbelas, escúchalas y permite que hablen a tu alma. Porque Jesús no murió solo por ti, murió pensando en ti, y en el momento exacto en que entregó su espíritu,
El cielo se movió, la tierra tembló y la eternidad abrió sus puertas. Si Él puede convertir la oscuridad en revelación, si puede derribar el muro entre tú y Dios, si puede abrir tumbas y transformar corazones, entonces no hay nada en tu vida que Él no pueda redimir. La séptima señal eres tú, el cambio que ocurre cuando tus ojos se abren, cuando tu corazón despierta, cuando tu alma vuelve a casa y todo comienza, cuando levantas la mirada, vuelves a la cruz y como el soldado susurras con el alma quebrada, verdaderamente Él es el Hijo de Dios.